Gracias, paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y que siga obrando en sus vidas cada día, hoy y siempre. Amén. Bueno, hermanos, soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España. Les doy la bienvenida a otra lectura devocional para la gloria de Dios. Doy las gracias por permanecer en esto, en la palabra del Señor, permanecer en estos devocionales, sobre todo ser fieles a la palabra de Dios, ser fieles al Señor y ser fieles a este canal para que el Señor transforme sus vidas y los edifique. Ese es mi deseo, que el Señor siga transformando sus vidas cada día más y más a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy es 20 de octubre y es nuestra lectura devocional número 167. Gloria al Señor. Gracias a Dios por permitirnos leer tanto su palabra como estos devocionales y que siga transformando nuestras vidas porque dependemos absolutamente y 100% del Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, antes de entrar en el texto de hoy, vamos a hacer una pequeña oración como siempre para pedir la dirección del Padre en este momento de lectura y entramos directamente a la porción de la palabra que toca hoy y el devocional con la explicación y la reflexión del día de hoy. Amén. Así que si me acompañan, hermanos, y son tan amables, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Padre mío, por poder leer tu palabra, por poder leer estas lecturas, por poder edificarnos juntos como hermanos y que seas tú el centro de nuestras vidas, el centro aquí mismo ahora leyendo tu palabra, el centro de nuestro trabajo, el centro de nuestras familias, que gire toda nuestra vida hacia ti, Padre mío Todopoderoso, que tú seas el centro, que todo sea para tu gloria, para tu honra. Padre, gracias también por un día más de vida. Gracias por guardarnos y cuidarnos en la ida y la venida al trabajo. Gracias por proveer cada día alimentos. Gracias en definitiva por cuidar de nosotros, Padre mío. Porque desde que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y desde el acto más maravilloso y amoroso que hiciste, entregando a tu Hijo en la cruz, Padre, por eso que tu Hijo murió por todos nosotros, por nuestros pecados, Padre mío. Y fuimos salvados solamente por tu gracia y misericordia. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Desde ahí, Padre mío, tú has sido cuidándonos, guardándonos siempre, Padre mío. Y aún sigues haciéndolo. Así que nunca nos cansamos de darte gracias. Gracias, Padre mío, por escogernos. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por la salvación. Gracias por estar con nosotros cada día. Gracias por cuidarnos. Gracias por guardarnos. Gracias por muchas veces corregirnos, porque eso es bueno. Pues sabemos que cuando tú nos corriges es porque tú haces las cosas buenas para nosotros. Es para actuar nosotros bien. Gracias, Padre. Gracias, gracias y gracias. Y gracias por poder leer esta lectura. Gracias por todo, Padre mío. También te doy las gracias por poder leer, por poder meditar tu palabra. Y gracias por edificarnos, Padre. Es lo que te pido, Padre mío. Sigue obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, el devocional de hoy, como he dicho, el 20 de octubre, lleva como título Reflejando muy alto sus rayos sobre los demás. Amén. Y vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 15. Pero leeremos versículo 14 y 15, enfatizaremos en el versículo 15. Amén. Así que si son tan amables de acompañarme, hermano, iremos a la carta por parte del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, como título lleva La vida en Cristo. Versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vamos a repetir el versículo 15, que es del que trata la lectura de hoy. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es decir, hermano, que nosotros no nos dejemos llevar por evangelios falsos, no nos dejemos llevar por habladuría, sino que crezcamos, como dice, en todos los aspectos en la única verdad que es Cristo. Amén. Déjame leerte así, a grosso modo un poco general, ¿no? ¿De qué va? Como te dice, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, del capítulo 4 que hemos leído, pero de versículos 13 al 16 vamos a ver qué quiere decir, así un poco en general. Dice,
Pablo afirmó la meta de la iglesia en Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16, y dice que la iglesia debe crecer en Cristo de modo de evitar la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad espirituales. La atmósfera de madurez espiritual se describe en términos de verdad y de amor. La madurez se define totalmente en relación con el cuerpo de cristianos en forma corporativa. Madurez es un proceso continuo de ser sostenido y ajustado en relación al cuerpo de Cristo. Es decir, que el deber de la iglesia es crecer en madurez, pero siempre enfocando sus ojos, su corazón a Cristo Jesús, los caminos de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ir al devocional de hoy, que dice así: 20 de octubre, lectura 167, como título lleva, reflejando muy alto sus rayos sobre los demás. Y dice así: muchos cristianos permanecen enanos en las cosas espirituales, de manera que siempre tienen el mismo aspecto. No se ve en ellos ninguna señal de progreso o perfección. Existen, pero no crecen en todas las cosas. ¿Estaremos satisfechos con permanecer en la hierba si podemos dar un paso adelante y ser espiga y transformados con el tiempo en grano lleno en la espiga? ¿Quedaremos satisfechos con creer en Cristo y decir, estoy seguro, sin desear por experiencia propia conocer más de la plenitud que hay en Él? No debería ser así. Como buenos negociantes del mercado del cielo tendríamos que anhelar ser enriquecidos con el conocimiento de Jesús. Es muy bueno cuidar la viña de los otros hombres, pero no debemos descuidar nuestro crecimiento y madurez espiritual. ¿Por qué nuestro corazón ha de ser siempre invierno? Precisamos, es cierto, una estación para la sementera, pero ansiamos que lleguen también la primavera y el verano, que traen la promesa de una cosecha temprana. Si queremos ser maduros en la gracia, hemos de vivir cerca de Jesús, en su presencia, madurados por la luz de su rostro. Tenemos que mantener con Él dulce comunión, dejar de mirar su rostro desde lejos y acercarnos a Él como hizo Juan, y recostar nuestra cabeza en su seno. Entonces iremos progresando en santidad, amor, fe y esperanza, sí, en cada uno de los preciosos dones. Así como el sol presenta al ojo del viajero uno de los espectáculos más encantadores cuando alumbra al salir de los picos de las montañas y la circunda de luz, también uno de los cuadros más preciosos del mundo espiritual lo tenemos cuando contemplamos la brillantez de la luz del Espíritu sobre la cabeza de algún creyente, hasta que refleje los rayos del sol de justicia, en primer lugar sobre los escogidos y después lleve ese reflejo bien alto para que todos lo vean. Amén, hermano, maravillosa palabra. Es como vemos, ¿no? Como dice, que tengo reflejamos muy alto su rayo sobre los demás, o sea, que se refleje el carácter de Cristo en nosotros y ese carácter de Cristo nosotros lo podamos reflejar a los demás y podamos crecer abundantemente, sobre todo como dice aquí el versículo, ¿no? Queremos que crezcamos en todos los aspectos solo en Cristo. Que el carácter de Cristo se refleje en nosotros, que podamos, que dice, ser reflejando sus rayos de luz más alto, ese carácter de Cristo maravilloso que brilla con luz propia sobre los demás. Amén. Vamos a leer dos textos importantes, sacaremos una idea de cada texto y acabaremos con el devocional de hoy. Dice, el primer texto es que debemos crecer en el conocimiento pleno de Jesús. Es decir, debemos crecer en el conocimiento pleno de Jesús para adquirir una madurez espiritual. O sea, debemos crecer en el conocimiento absoluto y pleno de Jesús. Y dice aquí, ¿quedaremos satisfechos con creer en Cristo y decir, estoy seguro? O sea, como decir, soy cristiano y ya está. No, debemos crecer en el conocimiento pleno de Jesús, que eso nos llevará a una madurez espiritual. Y te dice, ¿quedaremos satisfechos con creer en Cristo y decir, estoy seguro, sin desear por experiencia propia conocer más de la plenitud que hay en Él? No debería ser así. Como buenos negociantes del mercado del cielo, tendríamos que anhelar ser enriquecidos con el conocimiento de Jesús. Es muy bueno cuidar la viña de los otros hombres, pero no debemos descuidar nuestro crecimiento y madurez espiritual. Es decir, nosotros debemos anhelar la plenitud del conocimiento de Cristo cada día más. Como dice, y como buenos comerciantes debemos querer más y más y más del conocimiento de Jesús. Porque tú puedes decir a un hermano que debe crecer en el conocimiento de Jesús, que tiene que hacer las cosas perfectas para Cristo, pero muy bien, tú puedes aconsejar, tú puedes ayudarle en oración, tú puedes guiarlo perfectamente, pero no debes descuidar tu crecimiento. Hermano, una cosa, si tú no tienes una madurez espiritual absoluta en Cristo Jesús y un conocimiento pleno, no te pongas a aconsejar a otros hermanos. Primero, mira por ti, como dice, ¿no? Mira,
no descuidar nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, que tú seas maduro de verdad en los caminos del Señor y entonces ponte a aconsejar a otros hermanos que sean más inmaduros. Pero como dices, no te pongas a aconsejar sobre temas del Señor, o los caminos del Señor, o lo que tengas un hermano, o intentar ayudarlo cuando tú aún eres inmaduro, porque entonces van a ser dos inmaduros aconsejándose mal en el conocimiento pleno del Señor. Tienes que tener un pleno conocimiento del Señor, una madurez espiritual y a partir de ahí aconsejar a otros. Y si tú ves que eres inmaduro, hermano, pide consejo a hermanos maduros para que esos hermanos maduros, por medio de Cristo, les dé esa fortaleza para que te den esa madurez espiritual para tú luego poder aconsejar a otros hermanos que están mal. Esto es una cadena. Como pueblo de Dios tenemos que ayudarnos unos a otros, pero no seas inmaduro y vayas corriendo a aconsejar a otros. Pide esa madurez espiritual al Señor y a otros hermanos que sean más maduros que tú para que te aconsejen. O sea, y puedes hablar con uno, puedes estar con un hermano, puedes ayudarle, puedes animarlo, pero no dejes tu vida, no dejes tu vida espiritual ni tu madurez espiritual, ni tu conocimiento y tu crecimiento en Cristo Jesús. Amén. O sea que es muy bonito crecer en el conocimiento de Jesús para adquirir una madurez espiritual, pero si tú no llegas a tener esa madurez, hermano, no aconsejes a otro. Pide primero consejo y luego aconseja. Pide a los hermanos de la iglesia más maduros y al Señor que te fortalezca. Amén. Y luego otro texto importante te dice que tenemos que tener una comunión constante con Jesús, una comunión diaria con Jesús para crecer en Jesús. Amén. Y te dice, tenemos que mantener con Él, hablando de Jesús, dulce comunión, dejar de mirar su rostro desde lejos y acercarnos a Él como hizo Juan y recostar nuestra cabeza en su seno. Entonces iremos progresando en santidad, amor, fe y esperanza, sí, en cada uno de los preciosos dones. Es decir, que debemos tener una comunión constante con Jesús para crecer en cada uno de los dones. Porque hermano, como te digo, ¿no? Debes tener un conocimiento pleno de Jesús para adquirir una madurez espiritual, pero eso se consigue también teniendo una comunión una comunión constante con Jesús cada día. Y a partir de ahí, entonces, el carácter de Cristo se verá reflejado en ti, entonces serás como una luz proyectada muy brillante hacia los demás, entonces ese carácter de Cristo se va reflejado a los demás, entonces ya podrás aconsejar a otros hermanos, podrás estar con otros hermanos, podrás ayudar, porque se verá ese pleno conocimiento de Cristo Jesús en tu vida y se verá que tienes una comunión absoluta con Jesús todos los días de tu vida y esos dones, como dice, ¿no? Que crecerás en santidad, en amor, en fe y en esperanza. Esos dones irán creciendo cada día más y más. Por eso debemos conocer, tener un conocimiento pleno de Jesús para adquirir una madurez espiritual, sí, y aconsejar a otros sin descuidar nuestra vida espiritual, y tienes que tener una comunión constante con Jesús para crecer en esos dones y entonces se verá reflejado en ti el carácter de Cristo y ese carácter de Cristo será como una luz brillante que tú podrás derramar sobre los demás. Ellos verán ese carácter, esa luz brillante y entonces tú esa luz, esa madurez espiritual la podrás desarrollar sobre los demás. Amén. Por eso aquí a grosso modo podemos poner dos títulos importantes que yo decía. El primero, que debemos crecer abundantemente en Cristo Jesús, y la segunda opción también, otro título importante que sería que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. O sea, debes crecer en el Señor, pero lo más importante, que debemos reflejar el carácter de Cristo para otros. Amén. Que se vea el carácter de Cristo como una luz brillante para otros. Como dice, reflejando muy alto sus rayos sobre los demás. Reflejando muy alto que tenemos una madurez espiritual bestial. Esa madurez espiritual, entonces esos rayos, esa luz brillante, esa maravillosidad que se verá en ti, es que se verá Cristo en ti, se verá el carácter de Cristo reflejado en ti, entonces tú lo podrás reflejar a los demás, podrás aconsejar, incluso hermanos de la iglesia, incluso impíos, incluso maduros verán que eres diferente. ¿Por qué? Porque tienes el carácter de Cristo y esa luz brillará abundantemente en ti. Amén. Así que hermano, sin más dilación vamos a acabar orando al Señor, que es maravilloso. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Y te pedimos, Padre, que nos des fortaleza para poder reflejar el carácter de Cristo, Padre. Sabemos que tenemos que tener un conocimiento pleno de Jesús cada día, Padre. Tenemos que adquirir una madurez espiritual y que tú seas, por medio de Cristo, Padre mío, que nos ayudes a poner ese carácter de Cristo en nosotros, Padre mío, que pongas el hacer como el querer, que reflejes, que tú pongas el carácter de Cristo en nosotros, que tú pongas la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, Padre mío, por eso, para que podamos reflejar sobre los demás, pero sobre todo,
sin descuidar nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento con Jesús. Padre mío, cuando nosotros plenamente tengamos una madurez espiritual, que nosotros podamos ayudar a otros, Padre mío, que se vea reflejado ese carácter de Cristo en nosotros como una luz brillante cada día. También que tengamos un crecimiento, una comunión constante con Jesús todos los días de nuestra vida para poder crecer cada día. También, como decían los dones, en tener esperanza, en tener fe, en tener santidad, en tener todos esos dones que vayan creciendo cada día para tu gloria, Padre. Así que, Padre, como decía, ¿no? Que nosotros tengamos el carácter de Cristo y ese carácter de Cristo se refleje con una luz brillante, sean unos rayos maravillosos para que podamos ir a los demás, podamos ayudar a los demás y se pueda reflejar el carácter de Cristo para los demás, para poder reflejar a los demás y que vean que somos diferentes. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo mora en nosotros. Incluso podemos ayudar a nuestros hermanos. Cuando adquiramos esa madurez espiritual, ayudar a nuestros hermanos porque vean que hay un fruto maravilloso en nosotros, que Cristo vive en nosotros. Vamos a ayudarlos en su vida espiritual, pero también que los impíos, los del mundo, los mundanos, que nos vean y digan, uy, este es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Cristo mora en nosotros. Así que para ayudarnos a crecer en el conocimiento de Jesús, crecer en nuestra vida espiritual, crecer en una madurez espiritual, crecer en una constante comunión con Jesús, crecer cada día más, que nuestra madurez espiritual, nuestra vida espiritual crezca, como dice, ¿no? Y que se vea una luz brillante, maravillosa, como un rayo, y ese rayo sea maravilloso para poder edificar a los demás, para poder demostrar o enseñar a los demás que Cristo Jesús está en nosotros, que tú pongas el fruto en nosotros cada día, el carácter de Cristo, porque solamente puedes darlo tú en nosotros. Te pedimos, Padre mío, que pongas ese carácter en nuestro Salvador que hemos orado, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Y nos piden al Señor cada día esa fortaleza, para que el carácter de Cristo more en ti y que tú alcances una madurez espiritual espectacular, que tengas una comunión con Jesús cada día espectacular y que todo te vaya creciendo tanto en tu vida espiritual, en tu conocimiento con Jesús, en tu comunión con Jesús, que todo vaya creciendo cada día espiritual y que algún día, hermano, vayamos por la calle en nuestro trabajo, a hacer las compras en la iglesia, etcétera, y que el carácter de Cristo more en nosotros y sea como una luz brillante, una luz maravillosa, como un rayo de sol maravilloso en el cual tengamos el carácter de Cristo y podamos edificar a otros. Y cuando nos vean digan, uy, ese hermano tiene el carácter de Cristo. Cuando nos vean los mundanos digan, ¿por qué es diferente? Porque Cristo mora en él, que sea una luz brillante abundantemente. Pero para eso, hermano, corre al Señor, pídele un pleno conocimiento de Jesús, no dejes de lado tu conocimiento de Cristo, no dejes de lado tu vida espiritual, no vayas a ayudar a los demás sin primero tener tu vida espiritual, tu madurez espiritual recta y que tengas una comunión con Jesús cada día constante, cada día maravilloso y Él te hará crecer en esos dones. Y entonces, hermano, será maravilloso cuando el carácter de Cristo more en ti. Será como una luz brillante, será como por la mañana cuando ves esos rayos de sol que brillan y dices, qué maravilla, eso morará en ti. Amén. Pues cuídense mucho, que la paz del Señor sea con ustedes y que el carácter de Cristo se refleje en ustedes cada día, porque el Señor pondrá el hacer como el querer y sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y pide al Señor que te dé fortaleza y te ponga el carácter de Cristo para deslumbrar a los demás. Amén. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Aleluya.